Muy bien, tal cual les indicaba hace un momento, estamos grabando la clase. Vamos a iniciar como solemos hacerlo, haciendo una breve revisión de lo que habíamos avanzado. Muy bien, por favor me confirman si es que pueden ver la presentación. Sí, doctor, se ve. Excelente. La clase anterior habíamos hablado sobre la oratoria enfocada en la oratoria forense y los fundamentos teóricos que ésta tenía. Hoy vamos a iniciar la clase dando una breve revisión a esa parte que habíamos iniciado avanzando y continuando con lo que nos corresponde para el día de hoy. Los contenidos habíamos indicado de nuestro temario iban por 8 puntos en total. El primero hablaba de la definición de lo que es oratoria. El segundo, una clasificación que se enfocaba en hablar de la oratoria social, la jurídico-forense, la política, la pedagógica o académica, la militar, la religiosa, la periodística y la empresarial. Hasta ahí habíamos llegado en el primer tema. Hoy vamos a avanzar la parte 3, la definición de oratoria, la definición de forense, que es básicamente un enfoque que existe al cual le vamos a sumar la definición de oratoria forense como tal, las cualidades de la oratoria forense, los elementos de esta, es decir, el oratorio y el auditorio dentro del enfoque jurídico, y vamos a dejar para clase siguiente la formación del orador, la oratoria como arte, conocer y dominar el tema, la dicción y la voz, la postura, la mirada o contacto visual, el control del tiempo y para una clase todavía posterior, algo que se denomina las técnicas de oratoria. Esta unidad temática la vamos a reforzar con un anexo adicional, es decir, un complemento temático en el que vamos a reforzar de modo un poco más conceptual todo lo que significa lo avanzado, centralizándolo a través de las técnicas que en oratoria hoy están vigentes. La competencia que se había identificado era parte de este tema, pasaba porque ustedes puedan llegar a entender la importancia y las características especiales de oratoria en el ámbito forense. Por ende, tendrían también acceso a lo que es conocer las cualidades del orador forense y, por supuesto, el auditorio al cual se dirigen. En el caso actual, en el caso nuestro, siempre va a ser un tribunal o un juzgado. Definimos a la oratoria como al conjunto de técnicas empleadas por un orador para expresarse con elocuencia, reflejando en sus palabras belleza y fluidez en busca de los objetivos que persiga su mensaje. Esta definición, que de pronto era bastante básica, bastante sencilla, nos llevaba a atravesar los caminos en los que podemos identificar esa técnica hablada respaldada por un conjunto técnico. Técnico en el criterio y sentido de la mejor manera de realizar alguna actividad. Y habíamos hasta complementado, se dijo en la anterior clase, en una segunda parte en la que la belleza y la fluidez también podían ser componentes esenciales de esta. La clasificación de la oratoria pasaba por dividirla en varios elementos. La primera era la más amplia de todas e inclusive abarcaba a varias de las posteriores que vamos a revisar. No es otra que la oratoria social. Esta oratoria social, también conocida como sentimental, es la que se desarrolla comúnmente en múltiples eventos. En general, no tiene un límite dentro de lo que significa participar hablando en lo que puede ser una actividad en el hogar, en la comunidad o inclusive dentro del ámbito laboral, académico o institucional. Grandes líderes de la historia han empleado esta oratoria social como forma de comunicar sus ideas y precisamente es esta una de las más relacionadas con la oratoria clásica en la cual, en la época de los atenienses, se desenvolvían algunas actividades para tratar de explicar situaciones, desde cotidianas hasta proyectos comunitarios en ese momento. Otro era el que hablaba de la oratoria jurídica o forense. Este tipo es el empleado con fines jurídicos. Siempre va a estar respaldado por un fundamento jurídico, es decir, alguna norma, y puede aplicarse dentro de un proceso o un trámite siempre de tipo legal.
Comúnmente, habíamos mencionado, esta argumentación se enfoca en acciones o situaciones que hubiesen pasado en el tiempo anterior, es decir, en el pasado, sobre la cual se pretende alguna protección jurídica. Puede tratarse de cumplir una obligación, puede tratarse de restituir un derecho, pedir alguna otra acción que requiera el órgano jurisdiccional, pero siempre existe una base dentro de lo que significa la organización jurídica. La oratoria política era otra que era de pronto muy conocida y bastante popular. Esta es la que es empleada con fines políticos. En todo caso, puede ser inclusive un inicio de campaña o desarrollo de esta, que va a estar muy vinculado a la propaganda. O puede ser dentro de la gestión pública, lo que hablaría en el ejercicio de la función administrativa, que básicamente puede pasar por los informes, respaldos, datos, proyectos y otros que van inaugurando las distintas autoridades en el ámbito estatal. O finalmente, en el debate legislativo o social, por las autoridades que ejercen precisamente estas funciones y que están discutiendo leyes, normativas, proyectos, inversiones, otra índole que sean de interés para la nación. Habíamos pasado al siguiente, a la oratoria pedagógica o académica. Es la que era empleada en las aulas, dentro de los procesos educativos, que es la que transmite conocimiento. Su carácter netamente educativo se enfocaba en un auditorio que estaba constituido por estudiantes y era tanto de ida como de vuelta. Es decir, existe tanto una salida de información como una retroalimentación que enriquece el mismo proceso. La oratoria militar era otra forma en la cual existía precisamente un mensaje que se transmitía a un auditorio, comúnmente enfocado en la disciplina castrense, dentro de lo que es la instrucción y formación, tanto para discursos que pueden incluirse en recomendaciones, en consejos, en felicitaciones, en asignar cargos, rangos y otros, como lo que puede significar un discurso por un aniversario patrio, y otro tipo de mensajes. La oratoria religiosa, a su turno, era la que era empleada por las autoridades religiosas, los representantes de cultos, en todas las celebraciones de esta índole. Siempre van a enfocarse en lo que significa el mensaje que esté resumido en su doctrina o en su fe, comúnmente libros, documentos. Tal es el caso de lo que pueden hacer los documentos que son propiedades del cristianismo, como la Biblia, o de otras religiones, como lo que significa el Corán y otros libros de estudio teológico. La oratoria periodística era aquella que es empleada por los comunicadores. Ellos transmiten noticias. La característica más importante es la objetividad, que se traduce en el reflejo de la verdad. Comúnmente tratan de ser lo más imparciales posibles, o deberían de tratar de ser lo más imparciales posibles, para influir la información dentro de lo que significa la sociedad y que ésta conozca las situaciones que se están presentando. La oratoria empresarial era otra forma de oratoria que se nos presentaba. Empleada en el ámbito de la gestión privada, por lo general enfoca todo lo que habla en lo que es la productividad y el respeto al emprendimiento particular, dada cuenta de que son elementos componentes básicos y esenciales de su propio trabajo. Hasta ahí habíamos llegado. Y hoy vamos a ver lo que es forense. Partamos por identificar lo que es esta rama del conocimiento. Vamos a pedir que la breve definición nos la pueda leer, por favor, Leonardo. De la administración de justicia o relacionado con ella. Excelente. ¿Qué será administración de justicia, Karina? Emplear adecuadamente las normas para impartir la justicia. Ya, muy bien. ¿Quiénes serán los componentes? Los que están a cargo. Muy bien, Leonardo. ¿Quiénes serán los componentes de una administración de justicia? ¿Quiénes se les viene a la mente? Jocelyn, ¿qué dices? Jocelyn, ¿estás por ahí? Jocelyn. Doctor, está lento, internet. Ya, bueno, tómate un poco de tu tiempo. ¿Quiénes crees que sean parte de la administración de justicia? Los empleados. El juez. Los jueces, los tribunales, todos aquellos Muy que estén bien. encargados de impartir Excelente. justicia. Los jueces, los tribunales, todos los que son parte de ese proceso. Les voy a comentar un poco dentro de la historia lo que representa la existencia de la administración de justicia.
Cuando ustedes están desarrollando un proceso histórico en el que ya han nacido dentro de lo que significa el esquema de gestión en la que hay una división de los poderes públicos, se sienten con una lógica de que se supone existe independencia y esto garantiza a su turno que la Administración de Justicia pueda cumplir su rol y su función sin injerencia de ningún tipo. Pero no siempre fue así. Hubo una época en la que, en la Edad Media, los reyes hacían y decidían todo. Es decir, ellos determinaban quiénes eran dueños de qué y podían quitar vidas, podían determinar las haciendas y propiedades. Entonces había un abuso muy fuerte de eso. Llega tal ese poder que en cierta época un rey, el rey de Francia, Luis XIV, que era conocido como el Rey Sol, que es rey de Francia durante más de 50 años, en una época en la que Francia era el centro del mundo, dice una frase que es bastante célebre. Y él plantea, el Estado soy yo, dice él, haciendo referencia a que él decidía todo lo que pasaba en Francia. Y no era menos cierto, porque evidentemente el absolutismo, que es el nombre que tiene este periodo, era así. Todos tenían que responder a lo que el rey decía, a lo que el rey quería. Como una respuesta a toda esta fuerza, surgen diferentes pensadores y empieza a surgir un movimiento que es conocido en términos muy generales como el Renacimiento, la época de las luces o la Ilustración. En este periodo se da un renacimiento realmente de todo lo que son las creaciones humanas. Y vamos a encontrar el nacimiento de obras tan fabulosas como el David de Miguel Ángel, la Gioconda, o de pronto el Jardín de las Delicias, de tantos artistas famosos, el Bosco, Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera, que ya un poco se ubican del periodo que estoy hablando. Dentro de esta corriente renacentista también van a surgir ideas y pensamientos políticos. No es solamente un boom del arte. Uno de los pensadores, que con más o menos de pronto sobreposición en este periodo con otras épocas, dependiendo de los autores y los historiadores, era un autor de nombre o de apellido Montesquieu. El barón de Montesquieu era un personaje, un francés, quien empieza a analizar el ejercicio del poder por parte del soberano. En ese entonces el soberano era el rey. Y plantea que realmente el tener el ejercicio pleno del poder, el ejercicio total del dominio, nos derivaba en una lógica de tiranía. Esta idea, que ya en su momento la plantearon como crítica los mismos griegos, antes de que vayamos a decaer en la Edad Media, provoca de que empiecen a analizarse cuáles son las mejores formas de organización de un Estado. Montesquieu escribe un libro que se llama El espíritu de las leyes, en el que plantea una triple división de lo que son los órganos, poderes o funciones estatales. Por un lado, dice que uno debería crear leyes y le pone el nombre de legislativo. Otro debería administrar todo y le pone el nombre de ejecutivo. Y un tercero debería ser el que administre la justicia. Ese es el poder judicial. Los tres deberían ser independientes, plantea él, y concreta que en la independencia de estos tres puede existir una lógica de pesos y contrapesos que haga que el poder controle al poder. Entonces, se ejercita un nivel en el que las personas estarían representadas en uno, en el otro están trabajando la administración y en el otro pueden reclamar para lo que es la administración de justicia. En el caso boliviano, por supuesto, entre paréntesis, mencionamos que nuestra Constitución incluye como una cuarta función del Estado a lo que sería la actividad del órgano electoral. Pero en la teoría clásica del derecho, lo que habla Montesquieu, nos encontramos con que en los hechos, en la realidad, está planteando tres. El tercero de estos, que es la Administración de Justicia, precisamente busca garantizar que los otros órganos no inmiscuyan indebidamente o que vayan contra las personas, aprovechando el poder que puedan tener. Entonces, un juez, que no es otra cosa más que una autoridad jurisdiccional convocada para determinar un asunto particular, es quien garantiza esa imparcialidad, esa justicia. La labor de estos jueces es lo que viene a relacionarse con esa actividad forense. Es decir, todo lo forense es lo que está relacionado a esa administración de justicia o que se relaciona de alguna manera con ella. Por eso es que también existe medicina forense, que es la medicina que está relacionada con la administración de justicia. Y así van a encontrar muchas otras palabritas por ahí que tienen un cierto vínculo, sin dejar de lado aclarar que de pronto existen otras acepciones de forense que podrían identificarse dentro de otras asignaturas y que incluso viendo el diccionario van a poder identificar.
Sigamos. La oratoria forense tiene una definición. Pidamos, por favor, Karina, que nos des una mano. Lee lo que está en la pantalla. Uy. Ya, oratoria forense, según Cabanelas, es la exigida o practicada ante los tribunales de justicia, en las vistas o audiencias, en que cada lista para sentencia, la causa, las partes o con mayor frecuencia sus letrados, resumen ante el juez o magistrado los hechos, las pruebas y los fundamentos del derecho, en que apoyan su tesis y su petición de condena o absolución. Muy bien, gracias. Esta oratoria que se presenta en tribunales significa que la van a practicar, la van a aplicar ante una autoridad jurisdiccional. Dependiendo las distintas legislaciones, puede tratarse de un juez o puede tratarse de repente de un tribunal. O inclusive, si ustedes ven, por ejemplo, la legislación angloamericana, van a encontrar que esta tiene un tribunal compuesto de personas. Mucho varía de acuerdo a región y de acuerdo a legislación y legislación. Sin embargo, en todos es ese uso de la palabra que se presenta en las audiencias. Una vista también es una audiencia porque es una consideración, es decir, las partes están presentes y se va a ver lo que ellos quieren exponer. Normalmente, aunque esta no es una exclusión, en el momento previo a dictar la sentencia, la resolución, nace algo que se llama el discurso jurídico. El discurso jurídico no es otra cosa más que un mensaje integral en el cual se colocan como componentes, y eso lo vamos a ver justo en el anexo que quiero de este tema, en el cual se colocan todos los considerandos que se han presentado. Es decir, una abogada o un abogado presenta lo que cree que debería emitirse como resolución y lo plantea así, indicando la normativa, considerando las probanzas que se hubiesen presentado, hasta incluso las de la parte contraria, y plantea esa como una propuesta. Se supone, en la teoría, que quienes están en disputa son las partes. Por eso Cabanelas hace referencia a ellos. Sin embargo, en todo el mundo, quienes toman la palabra comúnmente son los letrados, es decir, los abogados. Dependiendo de las legislaciones, en algunos casos se permite que las partes puedan hacer su defensa por sí mismos o que puedan participar en un proceso legal de pronto sin la presencia de un abogado, pero ello varía también. Comúnmente el abogado o la abogada es la que va a participar. Hacen ese resumen de los hechos, de las pruebas, los fundamentos de derecho. Es decir, dado todo lo sucedido, habiéndose presentado las pruebas y considerándolas, estas pruebas sirven y estas no sirven. Debería apoyar a estas y estas no, y fundamentarse en estos artículos para realmente considerar lo que se está diciendo para una determinada resolución. Cuando están haciendo eso, obviamente ustedes tienen que apoyar a su causa. No se olviden que dentro de lo que significa nuestra profesión, prestamos asesoría legal tratando de beneficiar a nuestro cliente. Es decir, nuestra visión no llega a ser del todo imparcial. Eso sí, y valga la aclaración con mayúsculas rojo resaltado, no debemos defender causas injustas. Eso ya es dentro de lo que es ética, no exactamente oratoria. Pero éticamente no debemos defender causas injustas. Estas causas injustas nos van a provocar normalmente perder las causas, porque no tendríamos razón. Y cuando tienen una causa justa van a encontrar ustedes que es más sencillo, de todas las formas, porque realmente necesitamos o enfocamos nuestro accionar en lo que significa defender un proceso jurídicamente correcto. Ahora vamos a ver las cualidades de la oratoria forense, es decir, cuáles son las cualidades precisas o más exactas de esta oratoria. Por favor, nuevamente voy a molestarte, Leonardo, dame una ayuda, porque Jocelyn acaba de mandar un mensaje diciendo que ha salido. Por si acaso, si salen de clase, vale como media asistencia, ¿no? Porque no ha estado completa. Leonardo, por favor. Leonardo. Leonardo, ¿estás ahí? Leonardo. Va.
Si no atienden es lo mismo, no pierden asistencias. Karina, Doc, perdón. que por favor leas lo que está en la presentación. Cualidades de la oratoria forense. Versa eminentemente en lo jurídico, es decir, que siempre se respalda en alguna norma. Debe expresar de modo claro y con respeto. Expresa un pedido y respalda un argumento. Este nos habla de que todo lo que se vaya a hablar en oratoria jurídica tiene que ampararse siempre en alguna ley. La Constitución, la ley, alguna norma de menor rango, no importa. Tiene que desarrollarse así. Debe expresarse de una forma muy respetuosa, porque así es nuestra profesión, históricamente, y debe expresarse con claridad. Aquí aclaramos un poco. El abogado tiene una visión equivocada, es decir, una visión errada de lo que es la actividad profesional en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque trata de verse como una especie de gallo de pelea, de perro salvaje, que el que más ladra es el mejor abogado. Cosa más equivocada no existe. Porque comúnmente nos vamos a encontrar nosotros con que el abogado más bien debe ser una persona respetuosa, que funde sus razones en base a la ley, no en base a la violencia, no en base a la coacción. Siempre va a expresar un pedido, solicitan algo. Por eso están acudiendo a lo que significa la autoridad jurisdiccional. De nada les sirve que comenten todos los detalles sin hacer un pedido. Pueden contar lo mejor que gusten, pero si no piden, estamos cayendo en un error muy básico dentro de lo que significa la materia forense. Y por supuesto, va a respaldar un argumento. ¿De quién? De nuestro cliente, que es a quien estamos finalmente defendiendo. ¿Cuáles serán los elementos de la oratoria forense? Aquí nuevamente, Karina, por favor, te pido. No, ya nos está llegando el aviso de que nos vamos a quedar sin tiempo. Espérame un momentito, Karina, por favor. Bueno, no nos compliquemos. Vamos a quedar acá porque sí me preocupa que nos llegue a cortar esto los elementos de la oratoria forense porque ahí es un poquito más largo. Vamos a quedar acá, chicos, para que no nos corte la media explicación, el Zoom. Sí, les aconsejo sigan asistiendo. Voy a definir alguna forma en la cual de pronto esta asistencia venga a significar algo, porque veo que hay muy pocos que asisten. En el fondo hasta ahora he conocido 1, 2, 3, 4, 5 a 6 personas del grupo, y en las listas llegan a ser hasta 9. Entonces sí, ya me es más complicado. Yo voy a subir al internet videos de respaldo y otros esta tarde seguramente, para que un poco refuerce lo que vamos avanzando, que siempre les aconsejo verlos. Es una forma bonita de pronto de avanzar dadas las condiciones que tenemos. No sé si tienen alguna consulta, chicos. Leonardo, Karina, no sé. Está claro, Doc. Muy bien. Les deseo un buen fin de semana y que tengan tranquilidad y que les vaya súper bien. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Igualmente. Gracias, que les vaya bien. Chao. Gracias. Gracias.